funciona. ¿Se me oye? Sí, vale. ¿Sí? ¿Nos parece? ¿Seguro que funciona? Sí. Yo creo que soy igual. Ok, vale. Pues buenas tardes lluviosas, que parece que nos toca siempre lluvia cuando organizamos uno de estos eventos de este ciclo de otoño. Mi nombre es Francisco Beltrán, soy el director de Renco y simplemente me gustaría presentar muy brevemente a los participantes en este encuentro, que es el tercer evento que realizamos en la Fundación Rafael del Pino sobre las monarquías contemporáneas, y hoy vamos a hablar de política exterior, integración europea, etc. Lo primero, agradecer, como siempre, que estén aquí, el grupo de amigos y benefactores, como siempre también, y a la Fundación. Vicente Montes está por aquí, su director. Gracias, como siempre. Y voy a presentar, como decía, muy brevemente a los participantes. Empezando por Araceli Mangas, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y doctora en Derecho por la Universidad Complutense. Ha sido catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca y en la actualidad es catedrática de esa misma disciplina en la Universidad Complutense. También es catedrática Jean Monnet desde 1991, académica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y posee un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y múltiples premios de investigación. Charles Powell es vicepresidente segundo de Renco, es director del Real Instituto Elcano desde 2012 y profesor de Historia Contemporánea de España en la Universidad CEU San Pablo desde 2001. Es licenciado en Historia y Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford, institución en la que también se doctoró con una tesis sobre la transición democrática española. Ha sido lecturer en Historia en el Corpus Christi College en Oxford, J.A. Pai Fellow en el University College, también en Oxford, y Junior Research Fellow en St. Anthony's College, de nuevo también en Oxford. Y, por último, Elisa de la Nuez es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y abogada del Estado, cuerpo al que accedió en 1988. En la Administración Pública ha ocupado, entre otros, los cargos de jefe de Secretaría de Estado de Hacienda, subdirectora general de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y abogada del Estado en el Ministerio de Justicia. También es fundadora y secretaria general de la Fundación Hay Derecho y socia del despacho de abogados Jefe Legal, siendo sus áreas de práctica el derecho público, las nuevas tecnologías y la transparencia. Y antes de dar paso a Elisa, en este caso, me gustaría recordar que hemos dejado, por si alguien no tenemos todavía los datos o la información, hemos dejado un formulario para que nos dejéis los datos si queréis estar al tanto de las actividades que vamos a seguir haciendo. Este es el último, como decía antes, el último evento de este ciclo de otoño aquí en la Fundación del Pino. Pero estamos a punto de lanzar la web, una newsletter y nuestras redes sociales, con lo cual simplemente hay que estar atento un poco a todo lo que vamos a ir lanzando, porque vamos a seguir dando bastante guerra, espero, en los próximos meses. Elisa, cuando quieras. Pues muchas gracias Paco, muchas gracias a Renco y a la Fundación Rafael del Pino. Y sin más, vamos a empezar esta conversación, que espero aprender tanto como ustedes de estos dos estupendos ponentes. Entonces voy a lanzar las preguntas, si os parece, pues las vais contestando. Había empezado por una, digamos, para los dos, y luego, si os parece, pues vais contestando las que en el orden que os parezca. Y la primera pregunta sería que ¿cuáles serían las ventajas o las desventajas que puedan tener las monarquías parlamentarias en el siglo XXI sobre una república desde el punto de vista de la política exterior? Si quieres, empezamos contigo, Araceli. Es verdad que tanto los poderes de un jefe de Estado en un régimen republicano como en un sistema monárquico vienen predeterminados por el derecho internacional y aparentemente son muy parecidos, o se puede decir que son tributarios claramente del derecho internacional. Pero sí que hay realmente diferencias en cuanto al contexto en que se ejerce esa jefatura del Estado, especialmente por una monarquía. Que en el caso de un rey hay una continuidad, algo que no ocurre
claramente en una república, que el mandato será de 4 o 5 años, podrá repetirlo una vez, es lo habitual, ¿no? Entonces no hay, digamos, no hay continuidad en el tiempo, no se proyecta un presidente de república en el largo plazo, mientras que en una monarquía está claro que la corona se proyecta en el largo plazo y, por tanto, no está pendiente de circunstancias, digamos, temporales, electorales, etcétera. Eso por un lado, y luego, naturalmente, ligado a la continuidad, que es esencia de la corona, también hay que reconocer que la corona, por razones obvias, tiene que ser imparcial, tiene absoluta independencia política. Y es más, eso se establece en muchas constituciones, entre otras cosas, precisamente preservándolo con la inviolabilidad. El que no depende y no debe aceptar interferencias de poderes políticos y no puede ser parcial, mientras que un presidente de república siempre habrá tenido un pasado político, habrá pertenecido a determinados políticos, habrá estado en el barro político en las elecciones. Por ejemplo, si la presidencia de la república se juega en elecciones por sufragio universal, como ocurre en Francia o en Estados Unidos, está claro que hay una confrontación, que hay una división de la sociedad en función de legítimas ideologías y, por tanto, aunque luego trate de defender el interés general, ya viene predeterminado por esa ideología y, por tanto, por el contrario, en el caso de la corona hay siempre la obligación, no solamente en España, en los sistemas de monarquías parlamentarias está muy claro que se le exige absoluta independencia, absoluta imparcialidad y, por tanto, no verse mezclado hasta el punto de que habitualmente la corona, ni en España ni en otros países del sistema parlamentario, de monarquía parlamentaria, no puede participar en las elecciones. Por tanto, no tiene ninguna raíz, ninguna dependencia de partidos políticos y, por tanto, siempre va a ser absolutamente independiente y parcial. Eso es lo que se exige y se espera de la corona y que además es lo que hace habitualmente en las monarquías parlamentarias europeas, bueno, también, por ejemplo, en Japón, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego un tercer factor, para resumir, digamos, de manera clave, porque hay una diferencia entre el ejercicio de una corona y el ejercicio de la jefatura en el caso de una república. Yo creo que la corona es muy importante, es casi imprescindible en los países donde, por distintas razones históricas, lingüísticas, etcétera, no hay cohesión territorial. Entonces, el caso de Bélgica, el caso del Reino Unido, el caso de España es importante porque la corona representa, en definitiva, a todos los poderes del Estado y a toda la sociedad. No ha dependido de una parte de la sociedad y luego, además, teniendo en cuenta, por tanto, que es la amalgama correcta para las tensiones territoriales. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hay esas diversidades territoriales, la corona siempre arbitra, siempre modera y siempre, sobre todo, va a defender la democracia como el mejor método de integración de esa nación. Digamos que esos tres factores son determinantes y diferencian a la corona de una jefatura de Estado republicana. Charles, ¿cómo lo ves tú? Pues estoy básicamente de acuerdo en lo que se refiere a la continuidad. Simplemente recordar, ¿no? Por ejemplo, la reina Isabel II convivió con 15 primeros ministros y 27 ministros de Asuntos Exteriores. El propio rey don Juan Carlos convivió con 7 presidentes del gobierno y 13 ministros de Asuntos Exteriores. Y esto creo que es importante tanto hacia adentro como hacia afuera. Es decir, estos primeros ministros y estos presidentes del gobierno han podido compartir conocimientos con los monarcas durante estos largos periodos, estos reinados de 40 años en el caso español, de 70 en el caso británico, y al mismo tiempo esta continuidad en el puesto ha permitido a esos monarcas adquirir conocimientos de las personalidades con las que han tratado. Por ejemplo, el rey Juan Carlos trató a 7 presidentes estadounidenses, 10 si añadimos a los 3 a los que trató cuando era príncipe de España, y a 5 presidentes de la República Francesa, ¿no? Es decir, que funciona hacia adentro y hacia afuera. Y el argumento de la continuidad también es importante por otra cuestión, y es que permite que se conozca al jefe del Estado fuera del país. He descubierto una curiosa encuesta del CIS. El CIS hacía las cosas bien en los años 80, una encuesta del CIS del año 88, en el cual, realizada en todos los países de la entonces, las comunidades europeas, y en esa encuesta se preguntaba si conocían el nombre del jefe del Estado español. Y los datos son bastante interesantes.
El 80% de los luxemburgueses podían identificar correctamente al rey Juan Carlos, 77% de los alemanes, 71% de los belgas, 70% de los franceses, 67% de los portugueses, y así hasta, curiosamente, el país donde menos era conocido el rey de España, Grecia, el 48%. Es decir, la continuidad en el ejercicio de la jefatura del Estado revierte en un beneficio claro desde el punto de vista de la proyección del poder blando de ese país, simplemente porque ese rey es conocido. Y luego está, por no repetir los argumentos de Araceli, está la cuestión simbólica, ¿no? Es decir, yo creo que el jefe del Estado, el monarca, tiene una mayor capacidad de representación del país en el exterior que un presidente de la República democráticamente elegido, sea un presidente de un sistema presidencialista como el estadounidense o el francés, o un sistema parlamentario como el alemán o el italiano, ¿no? Y a mí me gusta mucho una cita de Miguel Herrero de Miñón, que al fin y al cabo es uno de los padres de nuestra Constitución, ¿no? Cuando se le preguntaba qué es un símbolo, y describía: un símbolo es ese elemento de la realidad en el que mediante imágenes se expresan no solo sentimientos, sino conocimientos, y en virtud del cual se tiene acceso a un orden distinto, difícil, cuando no imposible, de alcanzar por otras vías, ¿no? Es decir, yo creo que la corona tiene una mayor capacidad para encarnar las señas de identidad de una comunidad y de, digamos, encarnar la historia de una colectividad concreta. Y eso le permite, pues, por ejemplo, reconciliarse con comunidades o países, comunidades o estados de los cuales ha estado distanciado por los motivos que sea. Estoy pensando en el caso español, pues el restablecimiento de relaciones con México en el 77, con Israel en el 86, o en sentido más amplio con el mundo judío y también el mundo musulmán, ¿no? Después de décadas, cuando no de siglos de distanciamiento. Por lo tanto, esa capacidad simbólica creo que es superior en el caso de las monarquías, y la capacidad, por lo tanto, para presentar o para representar, es decir, para presentar allí donde no se está presente a una comunidad nacional, es mayor en el caso de la monarquía hereditaria. Bueno, entonces, lo que veo, básicamente, las ventajas se derivan de la continuidad, ¿no? Y de esa capacidad, como dices tú, de conocimiento y de aprender. ¿No encontráis ninguna desventaja desde el punto de vista de la política exterior, que es de la que estamos hablando? No, desventajas no, en absoluto. No, lo digo, por ejemplo, estaba pensando yo, por ejemplo, en esa idea de herederos, una historia que de alguna forma está efectivamente más simbolizada en una corona, que es hereditaria. Sí, pero que puede ayuda. ser... En el caso de Hispanoamérica ha ayudado. Es decir, la pregunta de hecho, es un le poco saludaron ayuda, cuando llegó por primera vez el rey, decían que estaban 500 años todavía esperando que llegara un rey de España, ¿no? Entonces yo creo que ayuda en las relaciones exteriores. Es decir, eso se ve además claramente en la propia transición, se ha visto constantemente. Es verdad que en los últimos años, por otra serie de circunstancias, quizá no ha podido tener la misma influencia que en los años, digamos, en los 25 o 30 años primeros. Pero realmente yo no he encontrado nunca desventajas en una monarquía parlamentaria. Desde el punto de vista de relaciones exteriores. En absoluto, no, en absoluto. Incluso cuando uno compara, incluso en la época de la República, es decir, no se puede comparar la riqueza de relaciones que ha tenido la monarquía parlamentaria con la pobreza de relaciones durante la República. Incluso cuando uno lo compara esa época de Alfonso XIII en la Restauración, ¿no? Es decir, bueno, y los viajes que hizo el rey Alfonso XIII fuera, o los que se recibieron, los presidentes que se recibieron, y uno compara, es verdad que el periodo de la República es un periodo muy inestable, pero las relaciones internacionales fueron de muy bajo tono, sea por las propias circunstancias internas. Es decir, no hay nada realmente que perjudique en el caso de monarquías parlamentarias. Es decir, cuando hablamos de sistemas democráticos, eso es importante y se ve perfectamente, bueno, pues cómo la monarquía parlamentaria es la que le ha permitido a España superar un vacío de relaciones, no ya de 40 años de dictadura, sino posiblemente casi hasta poniéndonos en la decadencia española en el siglo XVII, ¿no? Es decir, porque es una monarquía parlamentaria, una monarquía democrática, ¿no? El único caso, Elisa, que yo he encontrado de relación bilateral que haya podido verse afectada de forma negativa en el caso español es con Grecia. Sus Majestades los Reyes no pudieron hacer una visita de Estado a Grecia hasta 1998, pero es un caso muy específico por las circunstancias familiares de doña Sofía. Sí, por eso me refería a ese tipo de situaciones. De todos conocidos, ¿no? Es decir,
a pesar de lo cual sí se había producido un viaje de Estado previo con Papandreou como presidente. Pero creo que es el único caso en el cual realmente podemos decir que el hecho de la forma monárquica del Estado haya podido ser negativo. Hay una cuestión adicional, ¿no?, a las que hemos mencionado, y es que las familias reales europeas, y no solamente europeas, pero fundamentalmente europeas, constituyen un club, una red de relaciones, ¿no? Su Majestad el Rey nos ha comentado a Emilio Lamo y a mí en alguna ocasión que la generación actual tiene un grupo de WhatsApp, ¿no? Es un poco chocante esta idea, pero el monarca español se whatsappea con el belga, con el holandés. Lo que no nos dices es cómo se llama el grupo de WhatsApp. No lo sé, no sabría deciros. Pero es un tipo de relación, claro, tiene sentido, ¿no? Aparte de que muchos de ellos tienen lazos familiares, o sea, por un lado está la densidad de la relación familiar, que es bastante estrecha entre muchos de ellos, pero además es interesante y es bastante bonita, ¿no?, esta idea de que monarcas parlamentarios, como decía Araceli, que en el fondo se enfrentan a problemas muy parecidos. El mismo, sí. Claro, su relación con el mundo político, su relación con los medios de comunicación, con las redes sociales, ¿no? Esto cómo diablos nos enfrentamos a ello, ¿no? Al parecer la familia real imperial japonesa es la única que se sale un poco en el ámbito de las democracias de este mundo cerrado, porque no están acostumbrados a tratar estos temas de esta manera. Por ejemplo, el rey don Felipe, creo que no desveló ningún secreto de Estado, nos comentó una vez que ellos no pueden hablar de política con el emperador, ¿no?, porque se considera algo absolutamente prohibido. Ya, qué curioso. Pero la relación entre otros es muy estrecha, ¿no?, y eso, digamos, que crea un cauce de relación y de información informal que puede ser extraordinariamente valiosa. Pero, como decía, salvo el caso griego, no se me ocurre ningún caso en la situación española donde haya podido ser un elemento negativo. Perfecto. Y ya descendiendo un poco a nuestra monarquía, ¿cuál es el papel concreto que ha jugado durante nuestra democracia en la política exterior? Bueno, yo creo que fue imprescindible en el tránsito, es decir, a partir de la muerte de Franco, sobre todo, en fin, en el año 76 todavía, incluso con el presidente Arias Navarro. De hecho, un gran viaje que hizo el rey Juan Carlos fue la presentación de una nueva cara de España en Estados Unidos, al Congreso, nada menos, de los Estados Unidos, cuando todavía, si no recuerdo mal, todavía no estaba el presidente Suárez. Es decir, de hecho, cayó en ese mes de junio del 76, que si no recuerdo mal, el gobierno de Suárez. Y ese discurso, sobre todo esa etapa, yo creo que tanto Arias Navarro como luego después Suárez se dieron cuenta de que había un enorme vacío internacional de España y que ni tan siquiera el presidente Suárez después tenía la legitimación suficiente. Y de hecho, él se respalda fundamentalmente en la monarquía, teniendo en cuenta que en ese momento además el rey había heredado todos los poderes, digamos, del dictador y por tanto todos los poderes desde el punto de vista como jefe del Estado, aunaban los de la cabecera como presidente del Ejecutivo y llevaba todas las relaciones exteriores, digamos, ¿no? Entonces, en esa etapa es muy claro que juega un papel importantísimo porque es algo nuevo, la España nueva, la España joven, la España que ha estado luchando durante muchos años, y el rey reinterpreta muy bien ese papel, incluso lo traduce en el discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Esta es una nueva España, pronuncia la palabra democracia por primera vez, cuando aquí todavía el presidente del gobierno, Arias Navarro, estaba en otras cosas, ¿no? Es decir, por tanto, es una avanzadilla en aquella época, y luego con Suárez lo mismo. Suárez sabía perfectamente que no tenía una legitimación importante internacional, aunque él tuviera muy claro las cosas que quería hacer en España, pero que quien tenía que presentarlo al mundo era una cara nueva, una cara, digamos, que no tenía relación con la dictadura, aunque hubiera sido nombrado la sucesión, pero pensando precisamente en un cambio fundamental de España. Y eso el rey lo supo traducir rápidamente, porque traduce en el fondo los anhelos que había de la sociedad española por un cambio y, por tanto, por una mayor europeización de la política. Y eso lo encarna perfectamente el jefe del Estado, en aquel momento el rey, ¿no? Y eso, además, tuvo enseguida una gran productividad, porque también ese lanzarse a presentar a España como algo nuevo, precisamente cuando todavía no se había completado todo el desarrollo interno constitucional, eso fue muy importante, porque van a la par, tanto digamos, el relanzamiento de la vida internacional va a la par, y eso lo ve tanto el propio rey perfectamente, como hay una concordancia entre el desarrollo interno hacia una democracia y precisamente la posibilidad de ese reconocimiento internacional, y que incluso había una retroalimentación mutua, es decir, a mayor
presencia en el exterior daba mayores expectativas, mayores esperanzas a los partidos políticos y eso fomentaba el pacto. Y luego, a su vez, eso le daba una enorme reputación a España y el rey podía vender algo muy importante, un pactismo importante en lo económico, los pactos de la Moncloa, cómo se estaba, digamos, conjugando la elaboración de una constitución para todos los españoles. En ese momento, el rey, hay que reconocerlo, que el rey Juan Carlos supo interpretar muy bien ese vacío, ocuparlo adecuadamente cuando no había todavía constitución, y luego ya a partir de diciembre del 78, por cierto, cuando viaja a México por primera vez es en noviembre del 78, y lo hace precisamente también porque pensaba que él encarnaba la reconciliación, y precisamente cuando se consigue el restablecimiento de relaciones internacionales, es decir, cuando México retira el reconocimiento al jefe del Estado de la República Española y a su gobierno, y por tanto se produce el trasvase de la antigua presidencia de la República Española en el exilio y pasa a Embajada de España, y va el rey. Es famoso el famoso encuentro con la viuda del presidente Azaña. Es el momento del abrazo de las dos Españas. Es otro símbolo muy importante de la reconciliación. Y que además, bueno, pues el propio rey quiso ir a la casa de la viuda del presidente Azaña, de doña Dolores Rivas Cherif, y fue ella la que se negó a que fuera el rey a verla, que era ella, ciudadana española, la que tenía que ir a la Embajada de España. Es decir, que la antigua embajada, el antiguo presidente de la República, solo representaba una parte de los españoles. A partir de ese rey que viaja a México y que tenía colas de miles de personas para verle, de los 25.000 españoles en el exilio que van a verle, porque reconocen en él la reconciliación. Y eso lo ve todo el mundo, y eso naturalmente da un fuerte impulso a la monarquía y a la propia reputación de España. Es decir, yo creo que a partir de ahí empieza la universalización de relaciones internacionales de España, eso sí y vender la reputación de España como consecuencia del consenso, del pactismo. Sí, que iba a decir que esto es la etapa, digamos, de la transición, que luego, si os parece, hablamos un poco más de la etapa más posterior, porque precisamente una de las preguntas es de esta etapa del rey Juan Carlos, sobre todo la primera etapa, yo creo que eso está claro. Luego, si queréis hablar un poco de esa etapa a partir de la transición, la integración en Europa, cómo veis esa parte, y luego también cómo veis ahora el reinado de don Felipe, qué diferencias, porque evidentemente la transición es un momento muy especial. Entonces, si podéis comparar, digamos, la fase más ordinaria, ¿no?, de las relaciones internacionales. Bueno, aun a riesgo de parecerme a Francisco Umbral, yo acabo de terminar un libro sobre la dimensión internacional del reinado de don Juan Carlos. Es un libro que aparecerá el año que viene, Dios mediante, en una editorial inglesa y posteriormente espero en una edición española. Y se nutre en buena medida de documentos que he ido recabando de archivos norteamericanos, británicos, franceses, alemanes, etc. Y quería subrayar dos cosas que me han llamado mucho la atención. En primer lugar, la actuación del príncipe de España, es decir, la actuación de don Juan Carlos cuando era todavía príncipe de España, es decir, entre julio de 1969 y o sea, antes de la muerte de Franco. 22 de noviembre del 75, exactamente. Como es sabido, realmente el hecho de ser proclamado sucesor a título de rey no le otorgó ningún papel, digamos, desde un punto de vista institucional, ¿no? Pero don Juan Carlos, que además tenía una relación extraña, peculiar con Franco, ¿no?, que también creo que puedo añadir algún matiz sobre esta relación, pero sobre todo estuvo extraordinariamente activo, mucho más activo de lo que sabíamos o de lo que habíamos pensado durante esos años, ¿no? Y gracias básicamente a estos documentos, pues lo que he podido constatar es que, aunque obviamente don Juan Carlos no tenía un plan nítido, perfectamente calculado de cómo realizar el proceso democratizador, eso habría sido impensable, habría sido absurdo, lo que sí tenía eran unas ideas muy claras que compartía muy libremente con los embajadores de estos países y también cada vez más con los máximos dirigentes de estos países, ¿no?, con el presidente Ford en Estados Unidos, con el presidente Giscard d'Estaing en Francia, con el presidente Walter Scheel en Alemania, etcétera, ¿no? Es decir, que don Juan Carlos, en realidad, durante esos años se estuvo preparando para el papel que posteriormente desempeñaría, ¿no? Y por eso, por cierto, creo que es tan importante la labor que desempeñó para garantizar la presencia... Preparando lo que vino después. Claro, por ejemplo, a un aspecto casi anecdótico, pero que no lo fue en absoluto, ¿no? Don Juan Carlos tenía mucho interés en que se visualizara en el exterior el contraste entre el funeral de Franco
y su proclamación. Funeral de Franco asistieron el vicepresidente Agnew de Estados Unidos, Imelda Marcos y Augusto Pinochet. A su investidura como jefe del Estado acudieron el presidente de Francia, Giscard d'Estaing, el presidente de Alemania, Walter Scheel, el duque de Edimburgo en representación de la reina y representantes de muchos gobiernos. En total creo que eran 22 delegaciones internacionales, la mayoría de ellos de países democráticos. ¿Por qué? Porque, como explicaba Araceli, don Juan Carlos necesitaba, digamos, la legitimación exterior del proceso que a partir de ese momento pretendía desarrollar en el interior, ¿no? Y como ya se ha dicho, evidentemente aquí hay una etapa excepcional, la etapa que transcurre entre noviembre del 75 y la entrada en vigor de la Constitución es una etapa típica en la que, en primer lugar, él hereda a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Arias Navarro, un presidente monolingüe, que no esperaba nunca nada positivo del mundo exterior, que más bien le aterraba y lo desconocía por completo, lo cual permitió a don Juan Carlos, sobre todo, utilizar a José María de Areiza, que fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores por Arias Navarro a petición del rey, o sea que aquí tenemos ya una primera intervención explícita del monarca en el proceso. Y posteriormente, como decía Araceli, en julio del 76, Suárez le sucede a Arias y, de nuevo, a petición del rey, Suárez nombra a Marcelino Oreja, a quien apenas conocía. Por lo tanto, los dos primeros ministros exteriores de la monarquía son hombres del rey que ocupan esos puestos para desempeñar cargos específicos, ¿no? Y yo quería simplemente nombrar un par de cosas que a veces se olvidan, algunas controvertidas, por cierto, en relación con la acción de don Juan Carlos, que es una acción atípica, no es la acción propia de un monarca parlamentario, es la acción propia de un monarca en una época de transición. En primer lugar, creo que, a pesar de sus consecuencias, no todas ellas positivas, don Juan Carlos tuvo un papel muy importante en la crisis del Sáhara, mediante sus contactos con Estados Unidos y con Francia, y por supuesto con Marruecos. Creo que en parte gracias a él se evitó lo peor que se podía haber producido en ese momento, que es un conflicto armado. Por cierto, en esta documentación queda muy claro que don Juan Carlos jamás creyó posible ni deseable la independencia del Sáhara Occidental. Y esto quizás es controvertido porque, como sabéis, pues Pedro Cortina Mauri y buena parte del establishment diplomático español estaban bastante por la labor. Don Juan Carlos nunca creyó que eso fuese positivo ni viable. Y pues sobre todo don Juan Carlos tenía pánico a que su reinado se iniciara con una guerra en el Sáhara, que creo que habría tenido consecuencias desastrosas para todos, ¿no? En segundo lugar, como decía, ¿no? Lo ha dicho Araceli, ¿no? El discurso en Estados Unidos muy cuidadosamente preparado, con Henry Kissinger y con Wells Stabler, el embajador de Estados Unidos en España, que es uno de mis héroes. Si tengo tiempo algún día me gustaría dedicarle un libro. Otro libro, sí. Las primeras visitas a Europa, fijaros qué curioso, muchos países no quisieron invitar a don Juan Carlos hasta que no hubo Constitución, pero la primera a Francia se produce en octubre del 76, cuando Suárez empezaba titubeantemente la reforma política. Y el primer viaje a Alemania es de abril del 77, de nuevo, gracias a esas relaciones que don Juan Carlos había establecido previamente. Y luego, por último, en esta etapa de transición, don Juan Carlos, nos hemos olvidado de un episodio que fue dramático en su momento y que hoy en día nos parece irrisorio, que fue la controversia suscitada en por Argelia a instancias del MPAYAC, esta organización, Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia de las Islas Canarias, en torno a la españolidad, o mejor dicho, a la africanidad de las Islas Canarias, ¿no? Pues bien, don Juan Carlos desplegó también en el 77-78 una actividad política muy intensa, visitando países africanos en los cuales, digamos, se nos había perdido muy poco, precisamente para intentar evitar males mayores, ¿no? Por lo tanto, estos serían simplemente algunos de los ejemplos en los que, digamos, que don Juan Carlos tuvo una actividad ejecutiva impropia de un monarca parlamentario, porque todavía no existía la Constitución, pero yo creo que sin la relación muy estrecha que estableció con Areiza primero y con Oreja después, pues las bases de la política exterior española no se hubieran podido asentar de una manera tan sólida. Bueno, realmente ya me habéis contestado un poco también con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la diferencia con la monarquía actual o con el rey actual desde el momento en que
ha pasado, digamos, esa etapa excepcional, incluso esos primeros años de la transición, y ahora ya tienes pues, lo que es una monarquía, digamos, parlamentaria al uso, con unas funciones constitucionales, que también nos interesa cuáles son esas funciones constitucionales, cómo enlazan con las del gobierno. Con las eso ya pasó incluso durante la etapa de Felipe González, que posiblemente es la etapa más rica de las relaciones internacionales de España en toda su historia. En 12 o 13 años realmente... La etapa de la integración europea. Sí, la etapa de integración europea, la etapa también, bueno, finalmente de la clarificación, porque también el Partido Socialista cambia de opinión cuando llega al gobierno, se da cuenta de una serie de circunstancias, tanto donde había antes diferencia, que era en la relación con Estados Unidos, se hizo el nuevo acuerdo del 86, que todavía sigue en vigor, lo que significa, por tanto, que se hizo un buen acuerdo que ha sido aceptado y mantenido con pequeños protocolos modificativos, ¿no? Y luego también ellos cambian la opinión respecto de la OTAN, aunque habían prometido un referéndum, luego ese referéndum realmente se reconduce para la permanencia en unas condiciones distintas que luego después con el tiempo incluso nadie ya recuerda las condiciones que votamos, y en la época de Aznar se volvió a la plena integración de España en la OTAN, es decir, pero hay que reconocer que ese periodo, digamos que ya no es un periodo extraordinario como el que vivió el rey, incluso yo creo que hasta durante toda la etapa de Suárez, que confió en el rey, no había nada que se hiciera en la etapa de Suárez y de Calvo Sotelo en materia de relaciones internacionales sin contar con el rey. Sabían perfectamente su caudal, su riqueza, su acervo y bueno, la enorme reputación que eso tenía para España. Entonces, en ese aspecto hay que reconocer que el gobierno se dejaba aconsejar. Pero la etapa de González ya es la etapa de plenitud de las relaciones internacionales de España, además el periodo muy intenso de relaciones internacionales. España se integra en Europa, se integra en la OTAN, tienen todos los grandes organismos internacionales y ya entran los engranajes globales, ¿no? Es un periodo extraordinario, pero en ese sentido quería decir que no es el primero, el del rey actual Felipe, sino realmente ya un periodo de normalización de relaciones internacionales con plena vigencia de la Constitución y al mismo tiempo con un buen entendimiento, es decir, la corona bien engranada en el gobierno socialista, con una buena relación, y tampoco en aquella época presidencia, aunque Felipe González tenía siempre una gran querencia y un gran conocimiento y un gran carisma en materia de relaciones internacionales, cada uno, digamos, estuvo muy bien en su sitio y la corona formó parte de ese engranaje extraordinario, esa etapa que yo creo que es la óptima para España en materia de relaciones internacionales. Pero ya volviendo a la situación actual, por comparar un reinado y otro, hay que ver todas las circunstancias. Si antes decíamos que las circunstancias propiciaron esa labor benéfica de la corona, hay que reconocer que cuando accede el rey Felipe VI es un momento, digamos, casi de devastación por parte de España. Veníamos de una crisis económico-financiera tremenda que había hecho mucho daño en la sociedad, que había dividido mucho la sociedad, que había sentido mucho las desigualdades y llega, hay que reconocer, en un momento pésimo. Es verdad que durante la transición hubo problemas económicos, pero hubo el pacto de la Moncloa y todo eso, digamos, subliminó la situación de crisis en aquel momento, ¿no? Mientras que el rey Felipe VI se ha encontrado con el problema de la crisis financiera, económico-financiera, el daño que hizo a las familias, luego también, naturalmente, la crisis política interna. Y una crisis política interna por la crisis de Cataluña, que era de una gran relevancia internacional. Y, por tanto, España era un foco de preocupación, no era un foco de beneplácito de un país que hace un tránsito magnífico de la dictadura a la democracia, que era un ejemplo en todo el mundo para los países del este, para América Latina, y ahora no, es un país que se divide, que se consume y que se pone casi al borde de una situación, bueno, estrepitosa, ¿no? Entonces hay que reconocer que eso le ha dañado mucho a las relaciones internacionales, porque hay que reconocer que buena parte del reinado y por tanto del gobierno, más exactamente de Rajoy, es estar poniendo parches y bueno, pues, utilizando las embajadas para defender la historia de España, la vinculación de Cataluña, y de hecho el ministro Dasti llegó a decirlo, que estaba harto de ocuparse de los asuntos interiores en el exterior, ¿no? Es decir, que había un problema y eso, digamos, ha dañado y no le ha permitido seguramente al rey, que tiene muchos mejores conocimientos, que tiene, digamos, las relaciones internacionales en la cabeza, que seguramente su padre no las ha tenido nunca. Otra cosa es que tuviera cierta intuición y saber cuál era su papel, pero hay que reconocer que este rey sí que tiene seguramente la mejor formación posible en materia de relaciones internacionales, seguramente mejor que varios de los ministros que ha tenido de relaciones internacionales y, por supuesto, los presidentes de gobierno. Es decir, es un caudal de conocimiento, aparte del acervo, efectivamente, de conocimiento que él ha tenido con tantos viajes cuando era el príncipe de Asturias a América. Es decir, tiene creo que más de 300 viajes, es decir, que
le triplica a su propio padre, que hizo 102 a 102 países, ¿no? Que tiene un montón de viajes, pero seguramente, bueno, pues las condiciones que le ha tocado vivir en los últimos años han sido, que todos las hemos sufrido también en España, pues yo creo que eso no le ha favorecido en las relaciones internacionales en este periodo. Es decir, España hemos mirado hacia nosotros mismos, es decir, hemos mirado hacia nuestro interior, porque efectivamente el país se desangraba y el país a lo mejor todavía está más al borde de desangrarse por todo lo que conocemos de las últimas semanas, ¿no? Sí, pero yo lo que quería también era un poco esa diferencia de, digamos, de funciones que habéis apuntado entre lo que son las funciones propias de un rey constitucional y digamos, porque es verdad que el rey Juan Carlos, aunque luego evidentemente hay una etapa ya de normalidad con la etapa de Felipe González, pero es verdad que él tiene ese caudal propio que habéis mencionado, que el rey don Felipe en principio no tiene por qué tener, para entendernos, porque ya aparece como un monarca plenamente constitucional, donde por eso también os preguntaba por cuál es la relación exactamente con su gobierno, con los ministros de Asuntos Exteriores, porque entiendo que ya no tiene esa especie de prevalencia, ¿no?, que habéis mencionado en ese primer momento que él tenía sobre sus propios ministros de Asuntos Exteriores. Efectivamente, eso está muy bien visto y, si me permitís, yo quería volver por eso un poquito atrás. Obviamente es verdad que la clave es la entrada en vigor de la Constitución en el mes de diciembre del 78, pero incluso después de esa entrada en vigor de la Constitución, debido fundamentalmente al papel tan importante que había desempeñado don Juan Carlos en la transición, digamos que se le permitieron ciertas cosas que quizás en un contexto plenamente normalizado no habría ocurrido. Os doy un par de ejemplos. Uno bastante chocante, ¿no? Su relación estrechísima con el jefe en cada momento de los servicios secretos. Esto lo hemos sabido recientemente gracias a los diarios del general Manglano, ¿no? Es decir, el general Manglano era en realidad la principal información que tenía don Juan Carlos sobre temas de defensa y de seguridad, temas de terrorismo de diversa índole, relación que, por supuesto, los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores y el propio presidente del Gobierno conocían y toleraban, ¿no? El hecho de que se diera por sentado que el rey don Juan Carlos podía emitir opiniones antes de producirse ciertos nombramientos, ¿no? Esto ocurría en el ámbito militar y también ocurría en el ámbito diplomático. Don Juan Carlos, por deferencia, por cortesía, por como queramos llamarlo, bueno, pues se le escuchaba antes de proceder a ciertos nombramientos especialmente delicados. Y luego, incluso ya en la etapa constitucional, como bien decía Araceli, pues había cuestiones, digamos que esto no estuvo exento de ciertas fricciones, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Suárez cesó a Marcelino Oreja en septiembre de 1980 por estimar que había hecho unas declaraciones proatlantistas demasiado entusiastas, y esto le causó un gran disgusto con don Juan Carlos, que, como he dicho antes, había promovido el nombramiento de Oreja en su momento, ¿no? Es decir, don Juan Carlos incluso, por ejemplo, en mayo del 80 le pide al presidente Carter que invite a Estados Unidos a Adolfo Suárez para escuchar sus opiniones sobre Oriente Medio. Por cierto, esto siempre ha causado cierta hilaridad en algunos sectores, pero debo deciros que, según las fuentes documentales diplomáticas, tanto el presidente Carter como los altos mandatarios alemanes de la época se tomaban bastante en serio las opiniones de Adolfo Suárez sobre Oriente Medio, ¿no? ¿Os acordáis que había ciertas bromas, ¿no?, sobre el síndrome del estrecho de Hormuz, etcétera, que supuestamente padecía Suárez? Pero bueno, en todo caso, lo que quiero señalar es que es bastante atípico que un monarca, aprobada ya la Constitución, digamos, le organizara un poco la agenda a su presidente del Gobierno para darle un poco de aire a Adolfo Suárez en ese momento, porque Suárez, una vez finalizado el consenso del 79, pues atravesaba un momento muy difícil en el interior, ¿no? Como bien ha dicho Araceli, yo creo que la época de Felipe es muy rica, y esto yo creo que nos lleva a plantear una cuestión central. Para mí, la clave del buen funcionamiento de la monarquía parlamentaria es la relación entre el rey y su presidente del Gobierno. Y esto realmente en el texto constitucional no tiene probablemente el reflejo que merece. No hemos mencionado para nada el texto constitucional. Todavía. Pero lo vamos a mencionar, creo, en otro contexto, ¿no? El artículo 62G de la Constitución, me da vergüenza citarlo delante de Araceli, pero dice que corresponde al rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del presidente del Gobierno. Esto es absurdo.
y no refleja en realidad digamos, la verdad histórica, ¿no? Por cierto, para los que tengan curiosidad por el dato, antes de aprobarse la Constitución, el rey presidió 5 consejos de ministros y en la etapa constitucional, hasta su abdicación, presidió 12. Y es interesante que la mayoría de ellos se dedicaron a temas como el estado de las relaciones de adhesión a la Comunidad Europea, la Primera Guerra del Golfo, etc. Pero la clave no es esa, la clave son los despachos semanales entre el monarca y el presidente del gobierno. Y en la época de Felipe González, como ya se ha dicho, realmente ese tándem funcionó extraordinariamente bien. Tenemos aquí a Carlos Miranda, que nos podría hablar de un pequeño episodio, que es quizás una de las excepciones a esa excelente coordinación. Es decir, hubo una división de trabajo muy, muy buena, ¿no? Y no hubo nunca envidia por parte de Felipe González, que supo entender que el rey, por ejemplo, en América Latina tenía una llegada muy, muy buena. Es decir, esa ha sido una clave. Se complementaron muy bien. Se han complementado muy bien y no se ha dado después, yo creo, en ninguna etapa histórica. Creo que quizás es un tópico, ¿no? Pero solemos decir, y esto ocurre también en el Reino Unido, paradójicamente, los monarcas parlamentarios a menudo se llevan mejor con sus presidentes de gobierno de izquierdas o de centro-izquierda que con los conservadores. ¿Por qué? Pues probablemente porque en el mundo europeo, ¿no?, muchos dirigentes socialdemócratas son un tanto ajenos a la tradición monárquica y por lo tanto los monarcas, como hacía la reina Isabel con Harold Wilson, tenían que emplearse más a fondo para ganarse su confianza e incluso su afecto, ¿no? Mientras que, en cambio, con los conservadores, pues los conservadores ya son monárquicos, los tengo cautivos y no probablemente no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, de hecho, históricamente, y en Holanda y en Bélgica y en los países escandinavos, ha pasado bastante frecuentemente, con lo cual no nos debe sorprender que el tándem entre un monarca parlamentario y un presidente socialdemócrata probablemente, de tantos años, ¿no?, que fueron muchos años, ha salido mejor que antes. ¿Nos quieres llevar a la comparación con la situación? No os quiero llevar, es un poco por entender. Me parece estupendamente ir a la comparación con la situación actual, ¿no? Yo creo que la situación actual es de plena normalidad, digamos, constitucional. Plena normalidad que difícilmente podía darse en la etapa de don Juan Carlos, digamos, por esas emociones fundacionales a las que nos hemos referido, ¿no? Por ejemplo, la relación con el responsable de los servicios secretos ya no es la que era en absoluto. La relación con el ámbito militar también está mucho más institucionalizada y también con el mundo diplomático, ¿no? Ahora bien, cabe también quizás pensar que en la práctica eso también ha dado lugar a una cierta devaluación del papel del rey en casos muy concretos, muy específicos en los cuales pudiera intervenir para intentar resolver conflictos, por ejemplo, bilaterales, por ejemplo, con el Reino de Marruecos. Estaba pensando en lo de Marruecos, ¿no? El rey don Juan Carlos intervino en multitud de ocasiones para intentar recomponer la relación, porque tenía una relación muy especial con Hassan II, menos especial con Mohamed VI. Y la relación actual entre nuestro monarca y Mohamed VI es prácticamente inexistente, o por lo menos no hay ninguna química, ni física, ni ningún otro atributo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que quizás hemos ganado como resultado de esta normalización y de esta institucionalización, pero posiblemente en momentos concretos de crisis posiblemente hayamos salido perdiendo. Bueno, eso tiene que ver con otra pregunta que también tenía por aquí, que era la diferencia entre esas funciones formales, que son las constitucionales, las que están en el artículo 62, y esas otras funciones informales, que claro, son siempre muy, muy complicadas, precisamente por ese carácter, ¿no? Y que son a lo mejor las que don Juan Carlos podía de alguna forma, o tenía más, bueno, como habéis dicho, ¿no?, se le permitía hacer sin ningún problema, y aquí ahora no se sabe muy bien esas funciones en qué consisten, o que tú has dicho, a lo mejor en un momento de crisis, pero claro, ¿cómo se concreta eso más allá de lo que está, digamos, regulado, ¿no? Bueno, yo creo que son precisamente las visitas de los reyes al extranjero, ¿no? Es decir, que es verdad que se hicieron muchas en la etapa de Juan Carlos y quizá menos porque, insisto, de parte de los problemas internos, luego además ha venido la pandemia, en fin, una serie de situaciones que ha hecho que se debilitara un poco la presencia española en el exterior.
Pero realmente, además de las funciones formales, que no son desde luego despreciables, yo creo que efectivamente la función, uno de los atributos que tiene la corona es fundamentalmente las visitas o cuando recibimos a jefes de Estado o primeros ministros extranjeros que con frecuencia también van a visitarles. Es decir, que ese tipo de relaciones o los propios discursos, es decir, la influencia comunicativa del rey a través de los discursos, aunque los discursos puedan también naturalmente ser vistos previamente por la presidencia del gobierno, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero habitualmente, digamos, ahí tiene una capacidad de influencia, una autoridad de influencia que tiene, porque es una magistratura, la corona, una magistratura fundamentalmente de influencia y, por tanto, más allá de los atributos específicos de la función real en materia de tratados internacionales, en materia de acreditar y recibir a los embajadores o pensamos que impensable declaración de guerra, que son las tres funciones formales fundamentales de las relaciones exteriores que la Constitución le asigna al rey y que la Constitución de cualquier país republicano o monárquico la asigna porque vienen determinadas por el derecho internacional. Es decir, las funciones del rey son fundamentalmente su capacidad, sus habilidades personales, su talento y talante personal, todo el acervo de conocimientos que tiene como consecuencia de esa experiencia que ha tenido desde muy joven, cuando era príncipe de Asturias, ahora como rey de España. Entonces, claro, ahí tiene unas funciones que no son las tasadas por la Constitución, pero que esa relación de conocimiento con otros jefes de Estado extranjeros, en esas visitas, en esas cumbres bilaterales, cumbres multilaterales, cuando fue la cumbre de la OTAN, cuando fue la cumbre del cambio climático, siempre en algún momento aparece la presencia del monarca y naturalmente ahí es donde tiene una capacidad de influencia como consecuencia de sus propios conocimientos, de su propia capacidad de comunicación. Y sin duda, por los conocimientos que tiene el rey, tiene ahí unas opciones, digamos, un campo importante abonado para su actuación, más allá de lo que dice la Constitución y más allá de participar o no en algunos consejos de ministros que, naturalmente, ese tipo de consejos de ministros solo pueden ser informativos, porque el rey no puede verse mezclado en ninguna decisión de ningún tipo y, por tanto, son puramente informativos. Es decir, nada tiene que ver esta monarquía con la monarquía de Alfonso XIII, que era la cabecera del gobierno y era el que determinaba la política exterior de España, ¿no? Es decir, es un cambio muy claro, es una monarquía constitucional, tanto con el rey Juan Carlos como actualmente. Y, sobre todo, es verdad que las posibilidades en ese aspecto dependen, insisto, del acervo personal, de lo que esa riqueza de conocimientos que tiene un monarca como consecuencia de la cantidad de personas de gran relevancia, jefes de Estado, de primeros ministros que tiene conocimiento, o de los ministros de Asuntos Exteriores cuando vienen a España van a visitarle también y, por tanto, el input que recibe de conocimientos y que, lógicamente, los pone al servicio, es decir, no se los queda para su gusto, como puede ser un profesor de universidad o para revistas científicas, no, tiene la obligación de ponerlos al servicio de los intereses políticos del Estado, de los intereses estratégicos del Estado, de los intereses empresariales, de los intereses tecnológicos. Sí, pero yo creo, perdona que te interrumpa, que claro, esto tiene mucho que ver con una cosa que tú decías, que es cuánto el presidente del gobierno tiene esa interlocución o no, porque como son esas funciones un poco, digamos, no establecidas en la medida, y ese acervo existe y ese valor existe, pero alguien de alguna forma que pueda, no sé si decir tirar de eso o pedirlo o no sé, porque además yo la sensación que tengo, desde totalmente el desconocimiento, es que quizá el rey es prudente en ese sentido y a lo mejor espera o de alguna forma que alguien, no sé si pedirle o le sugiera, tal. No lo sé cómo lo veis vosotros, sobre todo te quería pedir tu opinión porque como tú has trabajado también sobre los papeles, hasta qué punto, digamos, todo ese acervo, ese valor que está ahí, hay que esperar a que, digamos, te lo pidan o tú das un paso al frente, o cómo haces, además, en un contexto, como me bien has dicho, que ya no es el que tenía su padre, obviamente. Pues es una buena pregunta y no sé si tengo una buena respuesta, ¿no? Por cierto, no hemos hablado del tema más controvertido, que quizás revolotea por todo esto, ¿no? Que es en qué medida un monarca debe participar en la actividad económica del país, es decir, en qué medida debe... Vamos, no te preocupes que luego, porque, vamos a ello. Porque lo que sí he podido documentar a través de estos archivos que comentaba es que tanto en el año 73, todavía bajo el régimen de Franco, como en el año 79, don Juan Carlos jugó un papel muy importante a la hora de garantizar el suministro de petróleo que se había producido primero como resultado de la guerra árabe-israelí, del Yom Kippur, y luego
la segunda recesión, el segundo shock petrolífero, ¿no? Dejo al margen otras consideraciones, pero lo que sí puedo documentar, por ejemplo, en el caso iraní, es que el rey participó muy directamente en la negociación, curiosamente, todavía en época de Franco, de un acuerdo petrolero que fue muy, muy importante y muy beneficioso para España. Pero esto en general, por cierto, es un debate que está planteado en otras familias reales y en otras monarquías parlamentarias. Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, estas son las cuestiones que no están realmente en la Constitución, ¿no? Es más bien una cuestión consuetudinaria y de sentido común político. Mi sensación como observador es que en esta etapa reciente, como decía Araceli, muy complicada por la crisis del 2008 y posteriormente las consecuencias del 2008 y posteriormente la pandemia, no ha existido esa división de tareas óptima, ¿no? Ha existido, por decirlo eufemísticamente, una división de tareas claramente subóptima. Lo cual, aparte de que es lamentable o es triste o es una pena, ¿no? Que debería ser de otra manera, no redunda en beneficio de nadie, ¿no? Porque como he dicho antes, ¿no? En la etapa de Felipe González se comprobó que un presidente del gobierno podía tener un extraordinario protagonismo europeo, latinoamericano, internacional, como lo tuvo Felipe González, sin que eso menoscabara en absoluto el protagonismo del monarca, ¿no? Obviamente, en las crisis recientes que han ocurrido, que tenemos en mente todos, ¿no? Marruecos sobre todo, de forma muy especial, bueno, nos consta que no ha habido petición por parte de presidencia del gobierno para que hubiese ningún tipo de intervención de la Casa del Rey. Estas son peticiones que tienen que venir de la presidencia del gobierno y por lo tanto el presidente del gobierno es muy libre para decidir si acude o no, incluso puede argumentar que no acude para proteger al monarca de una gestión que pudiera resultar infructuosa. Es decir, esta es una decisión política y no estoy criticando la decisión política. Lo que sí creo que puedo afirmar es que desde el 2014, desde que Su Majestad el Rey Felipe VI subió al trono, no ha tenido ninguna actuación diplomática especialmente destacada en ese sentido. Don Juan Carlos las tenía de todo tipo, pues por ejemplo ayudó mucho al gobierno Zapatero a que España fuera invitada a ser reconocida como invitado permanente en el G20. Esa es una gestión que en parte se debe, o es un logro que en parte se debe a las gestiones que hizo don Juan Carlos con los saudíes. De nuevo, debido en buena medida a la relación personal que él tenía con estos monarcas. Entonces, mi temor es que debido a muchas cosas que han ocurrido y que no hace falta recordar ahora mismo, Su Majestad el Rey en la actualidad sea más bien cauto a la hora incluso de cultivar estas relaciones personales, sobre todo en las monarquías no parlamentarias, sobre todo en aquellos países donde la jefatura del Estado todavía ostenta un gran poder político, ¿no? Y quizás no sea una cautela absurda. Exacto. Vamos a ir terminando porque si quieren también un poco el debate, pero sí había una cuestión que yo creo que es importante y luego ya la última, que es un poco esta que ha ido sobrevolando, como dices. La primera es, ¿esto hasta qué punto es igual en otras monarquías parlamentarias? Porque eso sí que es una cosa que se pregunta mucho. Entonces, ¿hasta qué punto esto que estamos comentando del papel del rey, las relaciones internacionales, tanto la etapa de don Juan Carlos como la de su hijo, ¿esto es así, no es así? ¿Qué capacidades tienen? Bueno, quizá en el caso de la reina de Inglaterra, yo por lo menos que me he visto todo de Crown, lo conozco más, pero quiero decir, en otras monarquías parlamentarias, ¿esto cómo funciona, no? ¿Es algo parecido o no? Sí, es muy parecido. Yo creo que es muy parecido. Tanto las atribuciones constitucionales, porque vienen predeterminadas, sobre todo en materia de poder exterior, en materia de relaciones internacionales, vienen predeterminadas por el derecho internacional general, y luego cada país lo que hace es acomodarlo en su marco jurídico, estableciendo en qué condiciones se producen, con qué procedimientos y con qué límites. Pero, digamos, los poderes de la jefatura del Estado son básicamente los mismos, e incluso también hasta en un sistema de república que no sea presidencialista. Es decir, que en eso no hay ninguna diferencia y, por tanto, son las mismas atribuciones que aparecen en la Constitución: el poder de representación general, la habilitación general de representación máxima del Estado al monarca. Eso aparece claramente igual, por ejemplo, hasta la propia Constitución de 1931 de la República, o de la República Portuguesa, de la italiana, de la alemana,
de la monarquía holandesa, de la noruega, es decir, no hay grandes diferencias en cuanto a esos poderes en materia de relaciones exteriores en una monarquía parlamentaria y en un sistema republicano no presidencialista. En el presidencialista es verdad que tiene poderes ejecutivos importantes, como puede ser el caso de Estados Unidos o Francia. Por tanto, no hay grandes diferencias desde ese punto de vista y, por tanto, no se puede hablar de que tiene un estatus especial diferente el rey de España, ¿no? Es decir, tiene el mismo estatus que pueda tener el rey de Holanda o la reina de Dinamarca o el rey de Noruega. Es más, incluso nuestra Constitución no dice que el rey sea sagrado, porque en el caso de Noruega dice claramente que es sagrado. Y el caso de Dinamarca, que era el modelo de los independentistas para Puigdemont, el modelo de república era, curiosamente, la monarquía danesa, y también para Podemos, cuando hablaba, decía, no es tanto Nicaragua como un sistema como Dinamarca. Bueno, pues Dinamarca dice exactamente que la reina es sacrosanta. Es sacrosanta, sacrosanta. Es decir, nosotros no. Y nosotros incluso decimos que personifica. La Constitución republicana decía que el jefe del Estado personifica el Estado de España. Entonces, bueno, es decir que nuestra Constitución incluso es bastante parca, es sobria, etcétera, y no se mueve cuando uno compara con la Constitución, insisto, de cualquier monarquía del ámbito europeo con los que podemos compararnos, o monarquías como la de Japón, etcétera, pero en realidad, y luego la comparas con una república y no es distinto. Es decir, no hay, por tanto, porque además no puede haberlo. Luego, además, a la hora de poner condiciones, procedimientos y límites, en el caso español es muy claro que sus funciones son claramente cuando se trata tanto de la sanción y promulgación de leyes, claro, de leyes que ha adoptado las Cortes o reales decretos o decretos leyes del Gobierno, es decir, que son otros los que llevan a cabo la actividad sustantiva material y lo que hace el rey es formalizarlo, pero igual que ocurre en Alemania o en Italia, que son repúblicas, o en Holanda o en Noruega o en Suecia, ¿no?, que son monarquías. Entonces, en ese aspecto no cambia, igualmente cuando se trata del proceso de ratificación de tratados y, por tanto, de la conclusión de tratados, eso es competencia del Gobierno en cualquier país del mundo y luego, naturalmente, con la autorización del Parlamento. Es decir, en eso, digamos, desde el siglo XIX-XX es prácticamente igual y nuestra Constitución es verdad que es la primera porque durante la Restauración el rey tenía, Alfonso XIII tenía todos los poderes en materia de relaciones internacionales, pero en esta monarquía constitucional desde el 78, independientemente de la influencia que tuvo en los primeros años el rey y de la devoción que es estándar con respecto a otros países. Es estándar, es decir, que no hay ninguna diferencia, no ya con otras monarquías constitucionales, sino con las repúblicas. De verdad es que no hay ninguna diferencia entre el presidente de Alemania y el rey de España. Sí quería introducir ahora eso que estaba sobrevolando, que es el tema que tú has mencionado antes en relación con una pregunta que Araceli me dijo cuando estábamos sobrevolando, pero no la hagas a bocajarro, que era un poco ese tema de esas funciones, efectivamente, que tú has llamado económicas y tal, y que han dado lugar a la situación que todos conocemos, que también es una situación que lógicamente pesa, entiendo, sobre el monarca actual. ¿Hasta qué punto, y yo la pregunta que hacía, y ahora ya no tan a bocajarro, era hasta qué punto esto sería conveniente tenerlo regulado, no tenerlo regulado? Porque es verdad que son unas funciones que pueden, como tú has dicho, pueden venir bien, pero que también han dado lugar a los problemas que todos conocemos. ¿Cómo veis este tema? Y con esto ya termino. Yo creo que las funciones son buenas, es decir, no importa, es decir, que estimule y que pueda influir en las relaciones económicas en favor del país y del conjunto de empresarios. Otra cosa es el obtener beneficios de esa actividad, es decir, que no es malo esa actividad. Otra cosa es si hay una segunda parte, si la hay, eso ya no es aceptable. Claro, como estaba pero sin luego los negocios privados, sitio, ¿no? Estaba un poco en el limbo, que ese es el y problema, ¿no? Yo Entonces, creo que, no sé cómo lo ves. Yo creo que, como comentaba antes, ¿no? Regularlo creo que es muy difícil, y en el fondo no hace falta, como dice Araceli, porque básicamente la legalidad está clara, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Bueno, no tan clara, ¿eh? El problema es que yo creo que se excedió, el constituyente se excedió estableciendo un sistema de inviolabilidad absoluta me refería, y sin diferenciar las inmunidades. Sí, ¿no? eso sin duda, y creo que Elisa quiere ir a esto. Sí, no, también iba a preguntar por eso, pero lo primero era por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Y aquí creo que ha habido mucha hipocresía en relación con don Juan Carlos, ¿no? Sí. Es decir, a partir de los años 90, sobre todo, las grandes empresas españolas entendían que podían acudir al monarca en busca de su ayuda a la hora de obtener contratos, en el exterior fundamentalmente, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de relación, digamos, potencialmente conflictivas. Una se refiere a los países del Golfo y los contratos de hidrocarburos,
y la otra se refiere a la compra de armamento. Yo creo que estos dos son los dos temas realmente, digamos, potencialmente conflictivos. ¿Qué ocurre en ambos casos? Por lo general estamos hablando de regímenes no democráticos. Por lo tanto, promover los intereses de las empresas españolas en una entrevista con el rey Abdallah o con Mohammed bin Salman, obviamente solo se puede hacer tú a tú, no se puede hacer en presencia del ministro de Asuntos Exteriores de España o de la ministra de Economía, como quizás sería deseable. Esas conversaciones, para ser eficaces, tienen que ser privadas, cuando no secretas. Y aquí el problema es que lo secreto, pues, por su propia definición, no es conocido. Y es posiblemente en estas situaciones cuando se hayan podido producir ciertas irregularidades o como resultado de esas situaciones. Pero en todo caso, insisto, para ser eficaces, esas gestiones tienen que ser privadas y solo las podía hacer el rey don Juan Carlos. Muchos empresarios particulares han aplaudido, los responsables de muchas empresas privadas han aplaudido estas actuaciones del rey don Juan Carlos durante muchísimos años. Le han acompañado, como sabemos, en muchísimos viajes, con la esperanza, obviamente, de obtener algún beneficio económico como resultado de ello. Y otra pregunta que creo que cabe hacerse es si los responsables políticos han ejercido el control que hubiera sido deseable y necesario. Yo he recabado testimonios, los podrán consultar, ver ustedes en mi libro, espero, digamos, en ambos sentidos. Es decir, por un lado, diplomáticos y políticos que por cortesía, por deferencia, no se atrevían a intervenir de una manera más activa, ¿no?, para imponer ciertos límites. Y por otro lado, otros observadores que consideraban que algunas de las cosas que estaban observando pues, no eran razonables, ¿no? Pero que no dijeron nada tampoco. Pero que no dijeron nada tampoco. Estos problemas han ocurrido en otras familias reales. Esa era la familia real británica, también, sí, la familia real británica lleva planteándose estos temas desde los años 20. Este es un debate que existió en el mundo político británico en los años 20 y en los años 30, cuando el príncipe de Gales, que luego abdicó, empezó a viajar por América Latina, financiado por empresarios británicos para hacer negocios en la Argentina en concreto. Esa es la primera vez que yo sepa que en el Parlamento británico se planteó esta cuestión. Hubo preguntas sobre las consecuencias, digamos, las connotaciones morales, económicas, constitucionales de la actuación del príncipe de Gales. No monarca todavía, pero sí príncipe de Gales. Y, bueno, la relación, por ejemplo, el contrato del siglo de armamento del Reino Unido con los saudíes, yo creo que no se habría conseguido en los años 80 sin la participación activa de algunos miembros de la familia real británica. Porque los saudíes, al igual que otros monarcas en sistemas no parlamentarios, en algunos momentos exigen un nivel de interlocución que no pueden aportar los políticos o los diplomáticos. Pero claro, el tema son las consecuencias económicas de eso, ¿no? Porque es decir, que puedes admitir, como dices, ese es el nivel de interlocución porque los interlocutores quieren eso, pero después si hay un flujo económico, eso ya es un poquito más complicado, ¿no? Por supuesto, pero como digo, la evidencia que yo tengo del 73 y del 79 es de intervenciones muy positivas por parte del rey. Por cierto, tengo un telegrama muy interesante, una conversación muy interesante del rey don Juan Carlos con el embajador norteamericano y un senador norteamericano. El rey está exultante, marzo 79, porque acaba de lograr que se apruebe la compra de una gran cantidad de petróleo saudí a un precio inferior al de mercado, y les dice a sus interlocutores americanos, por cierto, esta es la primera vez, tratando con los saudíes, que no ha habido comisión. Este es la única evidencia empírica que tengo. Esto data del año 79. Y esto plantea otra cuestión. ¿Por qué es plausible que el rey de Arabia Saudí haya regalado 100 millones de euros a don Juan Carlos? Pues por el mismo motivo que el Shah de Irán financió durante todos los años de su exilio al rey Constantino de Grecia. Porque estos sátrapas adolecen de una carencia de legitimidad. Y no hay nada que les guste más que relacionarse con los royals
europeos, los de verdad, que pertenecen a otra categoría, claro, seamos sinceros. Sí, verdad. Y por lo tanto, aunque sea el rey Constantino de Grecia, que ya no es ni siquiera rey el pobre, pues simplemente relacionarse con ellos te da una cierta... y que vayan a sus grandes celebraciones como la de Persépolis en el año 71, esto les produce una enorme ilusión. Y por eso probablemente los emiratíes están siendo tan generosos con don Juan Carlos en estos momentos. Por eso los saudíes... Yo no creo que Arabia Saudí le regalara el yate Fortuna al rey don Juan Carlos en el año 79 a cambio de algún tipo de transacción, a cambio de compras de petróleo saudí. Más bien al contrario. Creo que eran ellos los que hacían el favor a don Juan Carlos. Y lo hacían porque les agradaba poder mostrarse generosos en ese tipo de relación. Sí, pero el Fortuna estaba en Patrimonio Nacional. Sí, ahí pero, pero nadie en el 79 preguntó ¿por qué nos ha regalado este señor este hermoso yate? Bueno, al final va al Patrimonio Nacional y, digamos, eso beneficia al conjunto. Bueno, sí, pero para el uso solamente de don Juan Carlos. Sí, eso es verdad. Entonces, nadie en el año 79, yo he mirado muy cuidadosamente la prensa, nadie en el año 79, no éramos tan puritanos, parece ser, en el año 79 nadie dijo, ¿por qué esta generosidad? Pero eso yo creo que también es interesante, y con eso terminamos, por si el público quiere tal, que también es cierto que los estándares han ido cambiando, y eso es muy evidente. Sin duda. Eso es lo que tú dices, es evidente, pero claro, pasa el tiempo y digamos, pues los estándares cambian y también yo creo que se olvida mucho el papel histórico que jugó don Juan Carlos, lo cual es normal, sencillamente, porque hay un montón de gente que ya no lo ha vivido, ¿no? Entonces, eso entra dentro de lo normal. Pero bueno, yo lo dejaría aquí, yo estoy entretenidísima, pero creo que merece la pena, ¿no? Sí. Pues... Se oye bien, ¿no? Pero bueno. Buenas tardes. Muchas gracias a los tres panelistas. Puesto que Charles me ha citado antes, yo cuando presenté mis cartas credenciales a la reina británica en 2004, en el Foreign Office me dijo el subsecretario, estaré yo presente, porque no es conveniente que la reina se entreviste con el representante de una potencia extranjera sin la presencia de alguien de la administración o del gobierno. Y esto lo digo a cuenta, comprendo que eran unas cartas credenciales, pero tiene mucha miga lo que me dijo el subsecretario permanente, precisamente con todo lo que acabas de suscitar, y no quiero entrar más en ello porque es bastante vidrioso. Lo segundo, esta última parte ha habido un momento que a mí me ha interesado mucho y que yo pediría a los organizadores, puesto que tienen la intención de seguir con estas reuniones, me ha faltado en las 3 sesiones que las hemos dedicado esencialmente a la utilidad de la corona española, y yo lo entiendo muy bien porque es lo que más nos interesa, pero sería bueno una sesión comparativa con las otras coronas que hay en Europa, porque no todas funcionan de la misma manera y algunas cosas son parecidas y otras no. Araceli Mangas ha dicho algo que si yo fuera republicano estaría encantado, Araceli, que es que no hay diferencia entre el presidente de Alemania y el rey español. Pues entonces, ¿para qué quiero un rey? Eso dirá un republicano. No, si no estoy... O al revés, una república. Ya, pero sí te entiendo. Si no es una crítica ni una acusación. Quiero decir que internacionales. Aquí hablamos también de integración europea. De los casi 30 países de la Unión Europea, solo hay 8 monarquías. Y si la más discutida me da la impresión que es esta. O sea que quiero que de alguna manera, como nosotros, yo por lo menos soy partidario de mantener la monarquía en España, pues creo que es importante poder ver el aspecto comparativo. Lo digo en una sesión porque esa última parte ha sido para mí muy interesante. Y ya como pregunta, aquí se ha hablado de monarquía y de política exterior, pero poco de monarquía e integración europea. For the sake of argument, como tú quizás dirías, Charles, si tenemos una Unión Europea integrada del todo y un presidente ejecutivo elegido como si fuera un Biden en Bruselas, ¿qué roles pueden tener las monarquías para sobrevivir como tales? Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Por cierto, tenemos rey porque así sabemos cómo se llama el jefe del Estado de nuestro país, porque ¿cuántos de los aquí presentes podrían decirme cómo se llama el presidente de Alemania, ¿no? Bueno, se llama Franz-Walter Steinmeier, pero solo los muy cafeteros sabemos esto, ¿no? La reina Isabel de Inglaterra me preguntó esto una vez,
Carlos, ¿qué va a ser de nosotros si se produce Ever Closer Union? Entonces yo hice lo posible por tranquilizarla, como comprenderás, ¿no? Dada su avanzada edad, no era cuestión de que durmiera mal. Mi argumento, y sería mi respuesta, es el siguiente. Incluso en una Europa federal, las monarquías seguirían teniendo exactamente el mismo sentido que tienen en la actualidad. ¿Por qué? Porque igual que Seymour Martin Lipset, el politólogo americano, argumentó en su día que el gran papel histórico de las monarquías ha sido ayudar, digamos que han ayudado a digerir los procesos de modernización y de cambios muy acelerados, yo creo que la pervivencia de las coronas ayudarían a los pueblos europeos a aceptar una Europa más federal. Es decir, una Europa federal no sería incompatible con la pervivencia de nuestras respectivas identidades nacionales, ¿no? Y sinceramente creo que esto podría ser viable. Es decir, de la misma manera que nadie pretende que renunciemos a nuestros idiomas, a nuestras lenguas, a nuestras historias, a nuestras culturas, a nuestros símbolos, pues yo creo que una Europa federal, una mayor integración europea, no tiene por qué significar necesariamente el fin de las monarquías. Bueno, debo decirte que la reina Isabel se quedó bastante más tranquila. Pero aceptamos, tomamos tu buena nota de tu idea sobre el tema comparado. No, yo quería preguntar exactamente la misma pregunta que ha hecho Carlos sobre el papel de las monarquías en el proceso de integración europea. Charles ha dado una respuesta bastante astuta. Me gustaría saber qué opina Araceli. Bueno, desde el punto de vista jurídico, sí, jurídico público, ¿no? Sí, de entrada el propio sistema de la Unión Europea se ha basado desde su fundación en monarquías o repúblicas, es decir, en la indiferencia del régimen, de la forma de gobierno para la construcción europea, porque lo que le importa a la Unión Europea no es la forma de gobierno republicana o monárquica, sino lo que importa en un Estado es que esa forma de Estado garantice la democracia, garantice el respeto a los derechos humanos, respeto del Estado de Derecho, la igualdad, la libertad, es decir, los valores de la Unión. Es decir, esa es la clave. Entonces, no importa la forma es, no voy a decir que es algo coyuntural, pero la forma es algo que elige cada pueblo dentro de su derecho de autoorganización, porque la Unión Europea no exprime, no elimina, no extermina nuestro derecho de autoorganización. El sistema de la Unión Europea no es un sistema del paso de la oca, donde todos tengan que tener la misma forma republicana o monárquica, sino que depende de lo que cada pueblo ha decidido, porque la monarquía es un régimen democráticamente elegido, está en la Constitución de cada país, de los países que tenemos monarquía, es decir, que tiene un claro fundamento, un claro sustento en la propia democracia. El valor de la democracia es lo que queda garantizado en las monarquías constitucionales y, por tanto, hay una indiferencia total del sistema de integración europea y, además, al fin y al cabo, en los primeros años la mayoría de los estados eran básicamente monarquías, es decir, en Europa de los seis, claro, es decir, claramente, ¿no? Y de luego las monarquías nunca han sido un obstáculo, sino todo lo contrario, porque estas monarquías en Europa se han pervivido, puesto que al fin y al cabo hay que reconocer que en el conjunto del mundo las monarquías han ido desapareciendo cuando no han sabido acomodarse al viento de los tiempos, a las necesidades, a las emociones y a las necesidades de la gente. Es decir, pero efectivamente, si una monarquía sabe modernizarse, sabe amparar los procesos que se producen en una sociedad, y eso ha ocurrido con las monarquías constitucionales, entonces no es ningún problema, y de hecho el propio tratado, desde la reforma de Maastricht, tiene incluido el artículo 4.2, que es una pieza clave, el respeto a la identidad nacional de cada país, teniendo en cuenta que esa identidad tiene un límite. Sea usted un Estado democrático, respete los valores establecidos en el artículo 2, la libertad, la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto del Estado de Derecho. Esa es la clave. Es decir, cómo se maneje procedimentalmente, si monárquico o republicano, en el fondo eso es indiferente. Y eso es el acomodo que necesite cada pueblo. Es decir, cada pueblo va a decidir si lo más adecuado en su momento histórico sigue siendo la monarquía, o como ocurrió con Austria, cuando deciden prácticamente, bueno, pues que no pueden seguir con la monarquía y que el régimen es republicano. Entonces, naturalmente, hay que respetar ese régimen republicano y tiene el mismo tratamiento, la misma protección. Y no hay nada, digamos, inherente a una monarquía para que dificulte la integración. Otra cosa es
si alguien está pensando que la integración va a acabar en un Estado único federal. Claro. Entonces ahí está el error. O sea, pensar que la unión cada vez más estrecha, que eso es lo que debería de tener muy confundido, y de hecho lo tuvo muy confundido a Cameron, de hecho es lo que negoció fundamentalmente en el acuerdo para la permanencia, que desapareciera lo de cada vez una unión cada vez más estrecha, porque en realidad el sistema de la integración, de acuerdo, es como una mancha de aceite, es una espiral, pero que no conlleva en absoluto el exterminio de nuestros estados, de nuestra identidad española, alemana, francesa. Es compatible, es decir, el sistema de integración europea es algo totalmente nuevo, es algo único en la historia de la civilización y, por tanto, no conlleva el acabar con las testas coronadas, en absoluto. Es decir, en la medida en que esa monarquía sirva a la democracia, sirva a los valores que nos unen a todos los europeos, que es la razón de estar juntos, los valores, mientras sirva a los valores, sea un instrumento de democracia, sea un instrumento de libertad, un instrumento de igualdad entre hombres y mujeres, de respeto al Estado de Derecho, adelante, no importa. Y desde luego hay que reconocer, insisto, que los poderes en el fondo de una monarquía constitucional con una presidencia, con una república no presidencialista, son muy parecidos. Es decir, uno puede comprobarlo viendo la Constitución portuguesa o la alemana o la italiana. Hay matices, naturalmente, hay matices, pero desde luego no hay una gran diferencia en materia de poderes exteriores, porque, lo he dicho casi desde la primera frase, vienen determinados por el derecho internacional lo que puede hacer un jefe del Estado. No olviden que la jefatura del Estado republicano-monárquica es tributaria de la aparición de la jefatura del Estado que aparece en el siglo XIX. Porque antes el jefe del Estado lo era todo, era presidente del gobierno, tenía el poder absoluto, pero a partir del XIX es cuando aparece la figura de la jefatura del Estado, distinta de la presidencia del gobierno, distinta naturalmente de las funciones del propio ministro de Asuntos Exteriores, del conjunto del gobierno o del control parlamentario. Entonces, es tributaria de lo que fue el principio monárquico. Por eso también en las jefaturas de Estado republicanas, al ser tributarias del famoso principio monárquico, tienen los mismos poderes, porque el derecho internacional no le importa si un Estado es república o monarquía. Eso forma parte de la conciencia democrática de cada pueblo y de las opciones de cada pueblo. Es decir, se es tan democrático siendo república como siendo una monarquía. Eso es lo que hay que tener muy claro, es decir, mientras se preserven los valores de la democracia. Desde ese punto de vista, por tanto, las monarquías han estado remando junto con los partidos políticos, igual que entre los partidos políticos de derechas o de izquierdas, después de la Segunda Guerra Mundial, no hay grandes diferencias en cuanto a remar por la integración. Otra cosa, naturalmente, puede cambiar lo que piensa la derecha o la izquierda, la democracia cristiana o los socialistas, en cuanto a la integración europea o mayor integración, pero no en cuanto a la integración misma. En ese aspecto no hay diferencias entre la derecha y la izquierda, no hay diferencias entre monarquía parlamentaria y, naturalmente, una república democrática. No sé si alguien más. Pablo. A la reina de Inglaterra, por cierto, lo que le preocupaba era esto, obviamente, que llegásemos a un superestado federal, sí. Y ella no entendía que ahí, sí, obviamente, las testas coronadas no tendrían sentido. Sí, muchas gracias. Yo quería preguntar a la profesora Mangas, porque nos ha hablado de las atribuciones constitucionales en los temas de relaciones internacionales y ha dicho que prácticamente no hay diferencia incluso con las repúblicas. Y entonces hay un tema que ha sobrevolado, pero que no hemos desarrollado, y me gustaría que a ver si ella puede desarrollar en perspectiva también comparada, primero la diferencia entre inmunidad e inviolabilidad, y en perspectiva comparada con las repúblicas. Los jefes de Estado de las repúblicas son inviolables, son inmunes también, y si tienen un tratamiento parecido a las monarquías. Gracias. Sí. Bueno, muy rápidamente, digamos, nuestra Constitución, el problema es que no habla de inmunidades en relación con la jefatura del Estado, habla de inviolabilidad, es decir, que ya se para en el primer, digamos, muro, y partiendo entonces ahí de que la inviolabilidad es la imposibilidad de coerción alguna para el rey, y por tanto la imposibilidad también de iniciar proceso civil o penal, tanto en cuestiones políticas como en cuestiones privadas del rey. Es decir, la inviolabilidad, tal como aparece en la Constitución, es absoluta. Otra cosa es criticable, se puede justificar en aquel momento, pero luego si hay una reforma está muy claro, y de hecho en algunos casos eso ya se está iniciando, se ha iniciado en otros países, diferenciando la actividad privada de la pública, la política que tiene el monarca. Pero en general las inviolabilidades son iguales en una monarquía que en una república. Es decir, ustedes vayan a la Constitución francesa y lo que dice clarísimamente es que la jefatura del Estado, la presidencia de la República es inviolable, es decir, que no cabe
digamos, iniciar cualquier tipo de coerción, de cualquier denuncia, de cualquier actuación policial o judicial o de cualquier índole, o pedirle responsabilidad por los actos políticos que lleva a cabo durante la presidencia de la República. Ocurre igual en Estados Unidos, en la de Portugal, en la de Italia. Es decir, en ese aspecto, la jefatura del Estado tiene el mismo fundamento. Es decir, la inviolabilidad tiene un fundamento y no cambia si es república o es monarquía. La razón es precisamente como el rey representa el conjunto de poderes del Estado, pero no se mezcla con ellos, es independiente, es imparcial, claro, a su vez lo que no deben el resto de poderes inmiscuirse en los de la jefatura del Estado y tratar de utilizar esa magistratura de autoridad, esa magistratura de influencia para llevarlo, digamos, a los intereses de un gobierno, a los intereses de la oposición. Entonces, la razón es la separación de poderes, es el respeto al famoso principio de Montesquieu de separación de poderes y, por tanto, la separación de poderes es la que justifica el que no pueda haber ningún tipo de acción contra el jefe del Estado para no conseguir su influencia en favor de un poder u otro en el Estado. Por tanto, inviolabilidad en general, amplia, absoluta en términos políticos de la jefatura del Estado y no cambia, insisto, cuando uno va a la Constitución alemana, va a la Constitución portuguesa, va a la Constitución mismamente de Estados Unidos, el impeachment, en que acabó, bueno, aparte no se acabó votando, se dimitió inmediatamente y ya ni tan siquiera hubo, ahí se ve como por un lado la inviolabilidad conllevaba la inmunidad. Es decir, no se atrevieron ya al proceso penal, a pesar de que estaba el presidente Nixon acusado de un delito. Ya bastó con la dimisión para borrar toda su actuación, digamos, delictiva. Es decir, la inviolabilidad, por tanto, protege en general a todo jefe de Estado. Tiene esa razón de ser. Y luego es verdad que también viene dado porque se exige integridad, se exige ejemplaridad en todo jefe de Estado, sea republicano o sea monárquico. Es decir, esa es la otra razón, pero la razón jurídica profunda es la separación de poderes y evitar que haya presión contra el jefe del Estado como consecuencia de que se le amenace de que va a haber actuaciones. Y luego, además, porque efectivamente el jefe del Estado, como también el presidente del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, no tienen que responder de los actos políticos durante su periodo, es decir, forma parte de lo que es la discrecionalidad del poder político, eso sí, conforme a las normas constitucionales y legales, pero no hay responsabilidad política por las leyes que se aprueban, por los decretos o los reales decretos, los reales decretos y decretos leyes que se aprueben, es decir, no hay responsabilidad política responsabilidad judicial ante tribunales. La responsabilidad política será cuando hay elecciones, pero desde luego el jefe del Estado no tiene ningún tipo de responsabilidad, por eso aparece el refrendo en la Constitución española, en la holandesa clarísimamente, en la noruega, en la sueca, no hay monarquía que establezca que cuando el rey promulga leyes, luego un día pueda responder por esas leyes, porque al fin y al cabo quien lo ha hecho ha sido el Parlamento y por tanto los parlamentarios responderán políticamente en las elecciones si hubo algún tipo de delito, bueno, pues con los aforamientos, etcétera, ¿no? Pero desde luego lo que es la inviolabilidad de la jefatura del Estado no hay grandes diferencias. Es verdad que cuando falta a sus deberes constitucionales, sí que la Constitución francesa o la portuguesa ahí abren una espita de que cuando falta a sus deberes, es decir, traición, básicamente, cuando se observa que no es que haya perdido facultades, porque también en la Constitución española, si perdiera facultades mentales el rey, claro que cabe la posibilidad de que, bueno, conforme a un procedimiento parlamentario, bueno, pues se produzca la sucesión. Pero en el caso, por ejemplo, de Francia, sí que se admite, o en el caso de Portugal, cuando faltan a sus deberes básicos. Pero ahí entonces las cámaras constituidas en tribunal, en el fondo como ocurre en Estados Unidos, el impeachment es que en realidad el Senado se constituye en tribunal y por tanto decir que tiene que actuar como un tribunal con todos los procedimientos, defensa, etcétera, y en esos casos, pero por tanto con una serie de garantías para todo lo que es actividad política. Pero es verdad que algunos estados diferencian la actividad privada, por ejemplo, del monarca. En el caso de Holanda sí que se sabe que, bueno, tiene su propio patrimonio personal, que tiene derecho a comprar, vender, etcétera, y entonces allí, por ejemplo, el equivalente a lo que sería el jefe de la Casa del Rey es el que lleva a cabo las actuaciones en el patrimonio privado. Es decir, que hay, no digo un refrendo, pero quiero decir que hay alguien que filtra, hay alguien que le llama a la corona, me refiero a la reina, no ahora el rey, no me refiero a la familia real, porque ahí ya son incontrolables, no dejan de ser ciudadanos fuera de control, pero el rey o la reina sí que tiene una obligación, o el presidente de la República. Entonces, en el caso de las monarquías, de una monarquía, en concreto la holandesa, sí que el jefe de la casa del rey actualmente es el que lleva a cabo todos los contratos
En el ámbito particular, no me refiero a los contratos de la Casa del Rey, que en España también es el actual jefe de la Casa del Rey, el que lleva a cabo los contratos, digamos, de carácter público para el sostenimiento de la casa. Pero cuando me refiero al patrimonio privado, que tiene derecho a moverlo, a vender, a comprar, etcétera, sí que hay alguien que se responsabiliza de que no se desvíe el rey o la reina de la senda, digamos, de ejemplaridad, de integridad. Es decir, y luego, en todo caso, es verdad que los jefes de Estado republicanos, claro, su periodo, decíamos, que la monarquía representa continuidad. Un jefe de Estado republicano son 4 años, 8 años, o puede ser un segundo mandato, ¿no? Pero es un tiempo corto. Durante el tiempo del mandato de un jefe de Estado, el jefe de Estado republicano tiene inviolabilidad también total para sus asuntos privados. Y lo que se establece es una suspensión de esa responsabilidad. Y cuando termina el mandato, como le pasó a Chirac, cuando termina el mandato, precisamente para proteger la independencia del jefe del Estado. Por tanto, la independencia del jefe de Estado es clave, sea presidente de la República, sea rey. Y durante la presidencia de Chirac, todos los problemas que tuvo, que eran anteriores a acceder a la presidencia, tuvo que responder cuando terminó la presidencia. Y en el caso de Sarkozy le ha pasado lo mismo, porque amenazarles de proceso, decirles que se sacan determinados escándalos, ciertos o reales, realmente es para influir y para que desde la magistratura de autoridad, que tiene una jefatura del Estado, influir, y por tanto realmente es una injerencia y una violación de la separación de poderes, ¿no? Esa es la razón de fondo, ¿no? Vale, pues yo creo que si no hay más preguntas, ¿no? Porque es la hora. Pues fenomenal. Muchísimas gracias a los ponentes. Gracias, Elisa. No, perfecto.